Recientemente he estado hablando con un par de protestantes y comenzamos a hablar sobre los libros deuterocanónicos, y me preguntaba si tienes alguna prueba de ellos en la iglesia primitiva, o en sus propias escrituras, o cualquier cosa que puedas tener. Claro, vamos a repasarlos uno a uno. ¿Te parece bien? Así que comencemos con Tobías. Tobías parece ser un poco profético, lo que significa, en Tobías 12, el ángel Rafael se presenta y dice que es uno de los 7 ángeles que están al servicio de la gloria del Señor, y describe cómo presentó y leyó el registro de tu oración ante la gloria del Señor. Y si esa tradición manuscrita es correcta, ciertamente parece predecir el capítulo 8 de Apocalipsis, que habla de 7 ángeles que están en la presencia del Señor. Es notable que él acierte en que hay 7 ángeles que se encuentran de esta manera. Sin embargo, también vemos que se cita el libro. Entonces, Orígenes en contra Africanus, hay un ida y vuelta sobre qué libros pertenecen a las Escrituras. Y uno de los puntos que Orígenes menciona es que las iglesias usan Tobías. Él lo deja muy claro. No es solo su opinión personal, sino que cada iglesia cristiana en su tiempo, que es como a mediados del siglo III, está usando el libro de Tobías. E incluso antes de eso, encuentras, por ejemplo, a Clemente de Alejandría en el Estramata, hablando sobre Tobías 12:8 y describiéndolo como escritura. Y eso es a finales del siglo II, principios del siglo III. Entonces, ese es Tobías. Luego, en cuanto a Judith, Orígenes también la menciona en la Carta Ta Africanus como uno de los libros utilizados por las iglesias. Clemente de Alejandría también habla sobre Judith en términos de un modelo de feminidad virtuosa. Así que existe esta mentira que los protestantes han creído que los cristianos tempranos usaban estos pero no como escritura. Y no es cierto. Son citados y mencionados regularmente como escrituras. Agustín menciona cada uno de los 73 libros del canon católico cuando dice cuáles considera canónicos. El Tercer Concilio de Cartago, en el siglo IV, también hace esto. Cada uno de estos libros es nombrado individualmente y descrito como escritura. Pero incluso antes del siglo IV, se pueden encontrar muchas referencias a esto. La Epístola de Bernabé, que es un documento temprano, posiblemente de finales del siglo I o principios del siglo II. No sabemos mucho sobre ella, pero hay un punto que habla del profeta hablando contra Israel y proporciona una cita que es una mezcla de Isaías 3, versículo 9, y el libro de la sabiduría en Sabiduría 2, versículo 12. Y así es tratado como escritura. Se cita junto a Isaías como escritura. Sería absurdo decir que no se consideraba como escritura. En cuanto al eclesiástico, es muy probable que Jesús lo esté citando, aunque no está del todo claro si lo está citando o simplemente aludiendo a él. En Mateo 7, cuando Jesús habla de conocerlos por sus frutos, esto parece recordar a Eclesiástico 27:6, que dice: el fruto revela el cultivo del árbol, así como la expresión de un pensamiento revela el cultivo de la mente de un hombre. Jesús está usando la misma imagen de la misma manera. Del mismo modo, encontrarás a Santiago haciendo algo similar con Eclesiástico 5:11. El primer concilio de Éfeso se refiere explícitamente a Eclesiástico como escritura divinamente inspirada cuando cita Eclesiástico 32:19. La Didache, que es tal vez el documento más antiguo fuera de las escrituras mismas en términos de escritos cristianos, también cita a Eclesiástico cuando menciona Eclesiástico 4:31. No dejes que tu mano se extienda para recibir, pero se retire cuando sea el momento de pagar. Y así sucesivamente. Y con Baruch, veamos, Tertuliano cita a Baruch en el siglo III. Entonces, en cuanto a 1 y 2 Macabeos, vemos que Jesús va a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Esta fiesta solo se menciona en 1 y 2 Macabeos. Además, en 2 Macabeos 7, encontramos la historia de la mujer con sus hijos que son martirizados. Fueron torturados y no aceptaron ser liberados para poder obtener una mejor resurrección. Hebreos 11:35-37 menciona esto. Los primeros cristianos consideraban estos textos como canónicos. Orígenes, otra vez, dice que creemos, basándonos en la autoridad de la Sagrada Escritura, que este es el caso aquí, como en el libro de los Macabeos. Así que notarás que lo está citando en De Principis, sobre los principios, como escritura. Y creo que esos son los 7. Todo eso es para decir que no hay que ir hasta el siglo IV. Puedes ir antes y encontrar todos estos libros siendo citados, y todos ellos siendo citados como escritura.
La idea de que no fueron considerados así porque Jerónimo los cuestionó en el siglo IV es una comprensión muy extraña de cómo funcionan la cronología y las líneas de tiempo. Al igual que los primeros cristianos, sabían que estos no eran. En el debate entre Orígenes y Africanus, ambos notan que el canon cristiano de las Escrituras difiere del canon judío de las Escrituras. Además, podrías agregar que el Talmud judío cita a Eclesiástico como escritura, lo llama escritura y lo coloca en la tercera sección de las Escrituras en el Tanaj. Tienes la ley, los profetas y los escritos. Esa tercera sección, llamada Ketubim en hebreo, cita a Eclesiástico y lo coloca en esa sección. Así que sabemos que tanto los primeros cristianos como los judíos de su época consideraban libros como este inspirados. Fue más tarde cuando fueron rechazados en el judaísmo y mucho más tarde cuando fueron rechazados en el protestantismo. Hola, gracias por vernos. Si te gusta esta respuesta católica, asegúrate de darle like, suscribirte y ver nuestras transmisiones en vivo de lunes a viernes, de 3 p.m. a 5 p.m. hora del Pacífico. O encuentra el episodio después en YouTube, en tu plataforma de podcast favorita o en la aplicación de Catholic Answers.